Ok, el día de hoy vamos a empezar con fármacos en cardiología, ¿sí? Es muy importante conocerlos. De acuerdo a esto, podremos saber si su mecanismo de acción es fácil de deducir sus efectos secundarios, incluso la clínica y fisiopatología de la enfermedad y para lo que se usan, ¿no? Vamos a empezar con los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona. Tenemos los IECA, tenemos los ARA2 y tenemos los inhibidores directos de la renina, ¿no? Empecemos con los IECA. Mecanismo de acción: inhiben a la enzima convertidora de angiotensina, por eso es su sigla IECA, bloqueando la formación de angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, estimulante de la producción de aldosterona e inductor de la proliferación miocárdica. Esto es muy importante. Por tanto, los IECA son vasodilatadores y son inhibidores de la producción de aldosterona. ¿Para qué se usan? Tiene especialmente 4 indicaciones. Hay una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo con o sin insuficiencia cardíaca clínica. Han demostrado reducir la mortalidad en este tipo de enfermedad. Se usa en pacientes hipertensos. Los IECAs están especialmente indicados en la hipertensión vasculorenal, excepto en los pacientes con estenosis bilateral de la arteria renal y en la estenosis unilateral en paciente monorreno, en los que están contraindicados. Igualmente están especialmente indicados en el tratamiento de la hipertensión arterial del paciente diabético. Te repito, indicados en tratamiento de la hipertensión arterial del paciente diabético. Está indicado en el infarto agudo de miocardio. Los IECAs aumentan la supervivencia en los pacientes que han sufrido un infarto agudo de miocardio, ya que inhiben el remodelado miocárdico tras el insulto isquémico. Producen un mayor beneficio en los casos en los que existe disfunción del ventrículo izquierdo. También están indicados en nefropatía diabética. Los IECA ejercen un efecto nefroprotector al reducir la hiperfiltración glomerular. Como efectos secundarios están la tos irritativa y rebelde, la hiperpotasemia, un efecto secundario muy importante que está en las preguntas para el posgrado, angioedema y empeoramiento de la función renal, y glomerulonefritis membranosa. Esto es muy contradictorio porque en un lado te dice nefropatía diabética, pero bueno, está relacionado más con la diabetes que con la nefropatía, ¿no? En contraindicaciones, en insuficiencia renal aguda, ¿sí? En pacientes con hiperpotasemia, evidentemente, en estenosis bilateral de la arteria renal o unilateral en paciente monorreno y en el embarazo. Ejemplos de estos fármacos, de los más conocidos, el captopril, el enalapril, de ahí están otros como ejemplo del lisinopril, ramipril, etc. Bueno, vamos como ARA2, simplemente nos dan dos cosas muy sencillas, los ejemplos que es el losartán, el candesartán y el valsartán. Mecanismo de acción: son antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, por eso se llaman ARA2, son antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Su efecto e indicaciones son similares a los IECA, o sea, sirven para disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, sirven para hipertensión arterial, sirven para infarto agudo de miocardio y sirven para nefropatía diabética, que esos son los que están. Y tiene la ventaja que no producen ni tos ni angioedema. ¿Okay? Los inhibidores directos de la renina es una nueva familia de fármacos con un único miembro actualmente, que es el alisquiren. Vuelvo y te repito, un único miembro, el inhibidor directo de la renina, que es el alisquiren, que se une a la renina impidiendo que catalice el paso de angiotensinógeno hacia angiotensina 1. Sus efectos son los mismos que los DIECA y los ARA2, aunque es mucho más caro, compartiendo teóricamente, por tanto, indicaciones, pero solo está aceptado como antihipertensivo. Al inhibir directamente la renina, no produce, a diferencia de los IECAs y ARA2, un aumento en la actividad de la renina plasmática, que es considerada un factor de riesgo cardiovascular. Dado que los IECAs y los ARA2 y el alisquiren actúan sobre el mismo proceso, se debe evitar su combinación por el altísimo riesgo de hiperpotasemia. Recuerda, los IECAs, los ARA2 y el alisquiren producen hiperpotasemia. También están los antagonistas de la aldosterona, que son los diuréticos ahorradores de potasio. Esto dice que se estudia más adelante, pero recordemos que estos antagonistas de la aldosterona, ¿sí? Como por ejemplo la espironolactona o la eplerenona, ¿sí? Son también hiperpotasémicos. Entonces, todo lo que tenga que ver con inhibidores del eje renina, angiotensina, aldosterona, siempre asócialo con que el uso de ellos puede producir hiperpotasemia. Vamos a hablar un poco de diuréticos, ¿sí?
Los diuréticos hay de varias familias, hay diuréticos tiacídicos, hay diuréticos de asa, hay diuréticos ahorradores de potasio, hay inhibidores de la anhidrasa carbónica y hay diuréticos osmóticos. Los diuréticos tiacídicos, como la clorotiacida, la hidroclorotiacida, la clortalidona o la indapamida, inhiben la reabsorción de sodio en el túbulo distal, al bloquear el transporte de este y del cloro. No son eficaces cuando el filtrado glomerular es inferior a 40 ml por minuto. Esto es muy importante. ¿Sí? Recuerda, no son eficaces cuando el filtrado glomerular es inferior a 40 ml por minuto. Las tiacidas, además, aumentan la reabsorción tubular de calcio. Los diuréticos de asa, como la furosemida, el ácido etacrínico, la bumetanida o la toracemida, actúan en el segmento ascendente del asa de Henle, inhibiendo la reabsorción de sodio, potasio y cloro. Son los más potentes, repito, son los más potentes los diuréticos de asa y se pueden usar a pesar de la disminución del filtrado glomerular. Entonces, los tiacídicos no se usan cuando el filtrado glomerular es inferior a 40 ml por minuto. Sin embargo, los diuréticos de asa son los más potentes y se pueden usar a pesar de la disminución del filtrado glomerular. Los diuréticos ahorradores de potasio, la espironolactona, el amiloride, el triamtirene, actúan a nivel del túbulo distal, igual que los diuréticos tiácidos, y del túbulo colector. La espironolactona antagoniza los efectos de la aldosterona, mientras que el amiloride y el triamterene impiden el intercambio sodio-potasio directamente sin antagonizar la aldosterona. Hay otros que son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que es la acetazolamida. Inhiben la anhidrasa carbónica a nivel del túbulo proximal, lo que lleva a una inhibición de la reabsorción del bicarbonato. Tienen poco uso como diurético estos inhibidores de la anhidrasa carbónica. Y los diuréticos osmóticos, como el manitol, son sustancias que se filtran y no se reabsorben, provocando la pérdida de agua y electrolitos. Vamos con las indicaciones. Al ver esto, al parecer hay indicaciones generales, pero veamos. Hay indicaciones de insuficiencia cardíaca, al igual que el otro, de hipertensión arterial. Hay unos estados edematosos con hiperaldosteronismo secundario, hipercalciuria y litiasis cálcica recidivante y un síndrome de Lidl. Vamos con insuficiencia cardíaca. Se prefieren los diuréticos de asa, como la furosemida, porque son más potentes y, a diferencia de las tiacidas, siguen siendo eficaces cuando el filtrado glomerular es inferior a 25 ml por minuto. ¿Sí? Aquí nos vuelve a recalcar la importancia en que los diuréticos de asa son eficaces cuando el filtrado glomerular es bajo. Se pueden combinar diuréticos de asa y tiacídicos para aumentar su eficacia. Es útil usar ahorradores de potasio para disminuir la pérdida de este ion. La espironolactona ha demostrado aumentar la supervivencia en pacientes con insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica. ¿Sí? Recuerda que otro de los que usaban por disfunción sistólica eran los IECA, ¿no? La hipertensión arterial, los tiacídicos son los más usados y suelen ser eficaces en 3 a 4 días. Su efecto precoz se debe a la natriuresis y a la disminución de la volemia, y a más largo plazo su efecto se ve reforzado por un importante efecto vasodilatador. Los diuréticos ahorradores de potasio se utilizan en casos de hipercorticismo. Otra de las indicaciones son los estados edematosos con hiperaldosteronismo secundario. Están especialmente indicados los diuréticos ahorradores de potasio. Hay otra indicación que es la hipercalciuria y litiasis cálcica recidivante. Está indicado el empleo de diuréticos tiacídicos, ya que bloquean la eliminación tubular de calcio. Y también, por último, el síndrome de Lidl, el amiloride y el triamtirene son los fármacos de primera elección. ¿Cuáles son los efectos secundarios de los diuréticos? Todos, absolutamente todos, pueden producir depresión de volumen con hipotensión arterial. ¿Qué quiere decir esto? Una hipovolemia, ¿no? Hiponatremia, sobre todo las tiacidas y más raramente la furosemida. Hiponatremia, ¿sí? Hipopotasemia, sobre todo los diuréticos de asa y los no ahorradores de potasio. Hipocalcemia, excepto los tiacídicos que producen hipercalcemia. Vuelvo y te repito. Producen todos hipocalcemia excepto los tiacídicos porque también ayudan a la reabsorción de calcio. Todos pueden producir hiperuricemia, hiperlipemia, hiperglicemia, alcalosis metabólica, excepto los inhibidores de la anhidrasa carbónica que producen acidosis metabólica. Ototoxicidad, sobre todo la furosemida, importante verlo, ototoxicidad, sobre todo la furosemida, y ginecomastia, la espironolactona. Mira, eso no lo sabía. Continuamos.
Las contraindicaciones. Hay 4 contraindicaciones para usar los diuréticos. Son estados de depresión de volumen, lógico, preeclampsia, ¿sí? Los diuréticos ahorradores de potasio están contraindicados en la insuficiencia renal por el peligro de la hiperpotasemia, así como emplearse con precaución en pacientes con tratamiento IECA y o beta bloqueantes y en los diabéticos. Y en los pacientes con EPOC se debe tener especial precaución con los diuréticos, sobre todo con los de ASA, puesto que inducen una alcalosis metabólica que el organismo trata de compensar reteniendo dióxido de carbono. Bueno, eso es todo lo que podemos ver aquí de los diuréticos. Vamos a hablar un poco de los beta bloqueadores, ¿sí? Empezamos con su mecanismo de acción. Son fármacos que bloquean los receptores adrenérgicos beta, ¿sí? Recuerda que los receptores beta 1 son receptores cardíacos, cuyo bloqueo produce un efecto inotrópico y cronotrópico negativo. En cambio, los receptores beta 2 predominan en los vasos y en los bronquios, y su bloqueo produce vasoconstricción y broncoconstricción. Su clasificación, hay cardioselectivos, hay no cardioselectivos, hay beta bloqueantes que asocian efecto vasodilatador, hay beta bloqueantes que asocian actividad simpático-mimética intrínseca, hay beta bloqueantes con efecto antirrítmico tipo 3, hay beta bloqueantes con menor vida media, ¿sí? Entonces, dentro de los más importantes vamos con los cardioselectivos, el bloqueo beta 1, dentro de ellos está el metoprolol y el atenolol, ¿sí? Los no cardioselectivos que bloquean beta 1 y beta 2 es el propanolol y el nadolol. Los beta bloqueantes que asocian efecto vasodilatador, o sea, bloqueo beta no cardioselectivo más un bloqueo alfa 1, ¿sí? De receptores alfa 1, es el carvedilol y el labetalol. Y el bloqueo beta cardioselectivo más agonista beta 2 es el bisoprolol. Los betabloqueantes que asocian actividad simpático-mimética intrínseca, por ejemplo, son el pindolol, el alprenolol, el acebutolol y el oxprenolol. Estos bloqueantes poseen una actividad agonista parcial beta, de manera que disminuyen poco la frecuencia cardíaca en reposo, pero impiden el aumento de esta con el ejercicio. Los betabloqueantes con efecto antirrítmico tipo 3, que alarga el QT, es el sotalol. Y el betabloqueante con menor vida media, o sea, uso en perfusión intravenosa continua, es el esmolol, ¿sí? Para recordar los betabloqueantes que tienen actividad simpático-mimética intrínseca, ¿sí? Recuerda el pindolol, alprenolol, acebutolol y el oxprenolol. Repito, pindolol, alprenolol, acebutolol y oxprenolol. Pindolol, alprenolol, acebutolol y oxprenolol. ¿Cuáles son las indicaciones de los beta bloqueadores? Bueno, sirven en insuficiencia cardíaca, sirven en disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, sirven en cardiopatía isquémica, sirven en hipertensión arterial y también tienen otro tipo de indicaciones. En insuficiencia cardíaca sirven con fracción de eyección preservada, o sea, insuficiencia cardíaca diastólica, como en la miocardiopatía hipertrófica. La disfunción sistólica del ventrículo izquierdo con o sin insuficiencia cardíaca clínica también es una de sus indicaciones. Los beta bloqueantes inhiben el estado hipercatecolaminérgico que producen desestructuración de las fibras y remodelado miocárdico. Está demostrado que aumentan la supervivencia en esta indicación, por lo que deben emplearse siempre que el paciente los tolere. El momento óptimo para su introducción es cuando el paciente se encuentra estabilizado y euvolémico. Recalco la importancia de esto. El momento óptimo para su introducción es cuando el paciente se encuentra estable y euvolémico, comenzando con pequeñas dosis e incrementando dosis progresivas. Los betabloqueantes que han demostrado aumentar la supervivencia en pacientes con insuficiencia cardíaca, que también es súper importante, son los siguientes: carvedilol, metoprolol, bisoprolol y nebivolol. Repito, los betabloqueantes que han demostrado aumentar la supervivencia en pacientes con insuficiencia cardíaca son carvedilol, metoprolol, bisoprolol y nebivolol. En la cardiopatía isquémica están indicados en la angina del pecho al reducir la frecuencia y la contractilidad cardíaca. Asimismo, forman parte del tratamiento precoz del síndrome coronario agudo, en el que reducen la mortalidad, la incidencia de muerte súbita y el riesgo de reinfarto.
En la hipertensión arterial, en las últimas guías europeas al respecto, los betas bloqueantes han quedado relegados a un plano secundario. En otras indicaciones se ha demostrado en el hipertiroidismo, en temblor esencial, disección aórtica, profilaxis de migraña, etc. Bueno, ¿cuáles son las contraindicaciones y los principales efectos adversos o secundarios de los beta bloqueantes? Las contraindicaciones: no debes usar beta bloqueantes en pacientes con broncoespasmo. No debes usar beta bloqueantes con vasoespasmo de Raynaud o angina vasoespástica, en insuficiencia cardíaca aguda grave, en bloqueo auriculoventricular o en bradicardia. Esta es una contraindicación relativa, es en la claudicación intermitente. Los efectos secundarios normalmente son vasoconstricción periférica, no los cardioselectivos, por supuesto, impotencia, ¿sí? Disminución de la tolerancia al ejercicio, una hipertrigliceridemia, y el fenómeno de Raynaud, ¿sí? No te olvides que los beta bloqueantes que han demostrado aumentar la supervivencia en insuficiencia cardíaca son el carvedilol, ¿sí? Son el carvedilol, el metoprolol, el bisoprolol y el nebivolol, ¿sí? El carvedilol, el metoprolol, el bisoprolol y el nebivolol. Estos fármacos disminuyen tanto la muerte súbita como la producida por la progresión de la insuficiencia cardíaca crónica. Los beta bloqueantes están claramente indicados en diabéticos con infarto agudo de miocardio previo o insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección disminuida, aunque empeoren el control glucémico o favorezcan las hipoglicemias inadvertidas.